¿Qué tal, amigos de Canal Lubicon? ¿Cómo se encuentran? Donde quiera que estén. Vamos a hacer este video acerca de la función exponencial y la función logarítmica, dar algunas características de estas funciones. Y este video tiene un especial agradecimiento ya a nuestras casi 200 suscripciones. Muchas gracias por ese apoyo, por esa... bien dicho, apoyo incondicional al canal. Gracias también por los agradecimientos que ustedes expresan. Bien, la función exponencial, partamos con ella, tiene una forma característica y su forma característica es siempre normalmente la variable dependiente y. Luego también reconocemos una base, si vamos a hablar de una potencia aquí, y el exponente x. Esta es la forma característica de la función exponencial. ¿Ya? Insisto, exponente y la base del exponente. Por si acaso, repasando un poquito potencias, porque finalmente de eso se trata esto. Supongamos que tengo 2 elevado a 3. Hagamos las cosas, expliquémoslo en fácil. Esto es una potencia. Esta potencia tiene una base igual a 2 y un exponente igual a 3. Muchos niños hacen esto, ¿ah? 2 elevado a 3 dicen que es 2 por 3. Lo cual es falso. Esto no corresponde, ¿ya? Esta expresión lo que quiere decir es que el número 2 que aparece en la base se repite 3 veces. O sea, el exponente indica entonces cuántas veces voy a poner el número 2. Pero entre medio de ellos la operación que se define es un por. Ya no es suma. Entonces nosotros diremos 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. O sea, 2 elevado a 3 o 2 al cubo no es más que 8. Bajo esa lógica es que se trabaja la función exponencial. Pero aquí surgen algunas cosas particulares, ¿cierto? Las funciones en general, todas, se pueden graficar. ¿Dónde? En el plano cartesiano. Y normalmente para poder graficar nosotros tenemos que tener una tabla, ¿ya? Si lo queremos hacer de manera manual. En esa tabla siempre nosotros identificamos entonces las variables x y la variable y. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, si nos damos valores, ya vamos a dar valores. Estos son valores arbitrarios que estoy dando para hacer el estudio de la función. Ya tenemos eso. ¿Cómo nosotros construimos esta tabla? Va a ser en base a los valores que tiene x y que debo ir reemplazando en la función. Vamos a hacer cuenta que lo que vamos a estudiar ya va a ser la siguiente función. Va a ser la función y igual 2 elevado a x. Lo vamos a hacer en fácil. Esta función es bastante sencilla. Entonces, ¿qué sucede? Me dicen que x toma el valor menos 2 en esta expresión. Por lo tanto, tendré que y no es más que 2 elevado a menos 2. Esto, queridos amiguitos, mentalmente, bueno, a menos que te lo sepas de memoria, pero mentalmente no es posible ser resuelto. Se debe aplicar una propiedad, ¿ya? La propiedad dice lo siguiente. La propiedad dice que todo número base elevada a un número negativo se debe convertir siempre en un número fraccionario.
invirtiendo la expresión. Es decir, el a queda en el denominador y el 1 que estaba aquí abajo se convierte en un numerador y pasa hacia arriba. ¿Por qué se hace esto? Porque ahora el exponente que era negativo se convierte en positivo. Y nos queda eso. Entonces, para poder calcular, vamos de nuevo a nuestra función, para poder calcular esta función, tenemos que hacer que el exponente sea positivo. ¿De qué manera? Vamos a usar la propiedad, la que vimos antes, y vamos a invertir la base, o sea, 1 partido 2, y eso elevado a menos, perdón, ya es a 2 positivo, ¿no es así? Ya no tienes que usar el negativo. Y esta expresión, según lo que hicimos recién de potencias, se puede hacer como 1/2 por 1/2, 2 veces, pues lo indica el exponente, y ahí tienes 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Por lo tanto, queridos amigos, cuando tú elevaste el 1/2, perdón, elevaste 2 a menos 2, esto te da 1/4. Y eso es lo que nosotros ponemos en el respectivo y. ¿Ya? Bueno, todos los demás se hacen bajo la misma lógica. Este da 1/2, aquí 0, porque cualquier número, perdón, cualquier número, base en este caso 2, elevada a 0 siempre es 1. 2 elevado a 1 es 2 y 2 elevado a 2 es 4. ¿Ya? Si yo grafico esta expresión, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a ver, intentaré que estas líneas me salgan derechitas o lo más derechitas posible. Nos daremos cuenta que normalmente la función exponencial, la gráfica tiene esta forma. Si yo grafico esto, siempre da esta forma. Pero esto es porque el a, S, la base, es mayor que 1. Y se dice que la función es creciente para todos los números reales. Insisto, esa característica la da que el que la base sea mayor que 1. Por tanto, puedes inferir que cada vez que tengas una función en donde su base sea mayor que 1, tienes que es creciente. ¿Ya? Por el contrario, si tuvieras una función en donde la base a estuviera entre 0 y 1, es decir, empieza 0, en un valor 0, algo, insisto, está entre el 0 y el 1, tu gráfica va a tener esta forma. Será así. ¿De acuerdo? Esta es decreciente. La función es decreciente. Entonces, una función exponencial puede ser creciente y decreciente. Y eso está determinado por el valor de la a, la base, si es mayor que 1 o si está entre el 0 y el 1. Y obviamente los valores, si tuviera que graficar, estos valores van a quedar invertidos, los de acá, para la función decreciente. ¿Estamos? ¿Se comprende esa parte? Otra característica importante que me gustaría señalar acá, chiquillos, es que este punto siempre en una función, este punto en una función exponencial, igual que acá, y aunque sea decreciente, siempre es el punto 0,1. Siempre. ¿Te fijas que en la tabla está el 0,1? Acá también. 0,1. Cuando la función exponencial es pura. ¿Ya?
Vámonos a la función. Bueno, ahí por supuesto tú puedes retroceder, adelantar el video para volver a repetir la información. Vámonos ahora con la función logarítmica. Ya. Oye, por suerte me sané de mi resfrío del último video. Pero igual han hecho unos fríos y anda uno todo congestionado. Además que como soy realérgico, ahí sí. Función logaritmo. Vamos a escribir la función primeramente. La función es, nuevamente, variable dependiente del valor de x, logaritmo en una determinada base para un argumento x. Primero, y por eso lo dejé para el final, quiero que te fijes, que te concentres en lo siguiente. Cuando yo quiero calcular un logaritmo, lo único que estoy calculando, queridos amigos, es el valor del exponente en una función. Recordemos la función exponencial. Ahí está. Cuando yo estoy calculando un logaritmo, yo lo que ando buscando es esto. O sea, en otras palabras, me dan esto y me dan eso. Ando buscando eso. El logaritmo lo que persigue es la búsqueda del exponente. ¿Está? Entonces, ¿cómo puedo escribir? Partamos con ese interesante dato. ¿Cómo puedo escribir el logaritmo? Ahí bien pintadito. ¿Cómo puedo escribir el logaritmo en forma de función? Muy fácil. Tomas la base, la elevas al resultado que dio el logaritmo, el dato, y eso tiene que ser igual al argumento. Así, por ejemplo, vamos a ver este interesante ejemplo. A ver si te queda un poco más claro de esta manera. Cogiendo la idea una vez, ya el resto es bastante sencillo. Supongamos que el profe te pregunta, miento, y no es bueno mentir. Supongamos que el profe te dice, calcula el logaritmo. No sé, estaba bien, ya. Y logaritmo en base 2 de 8. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, si yo comparo esta función con esta, hay elementos que son en común, muy parecidos, que los puedo asociar. Por ejemplo, el b es el 2, la x es el 8, la y se mantiene, ¿te fijas? Y esto entonces lo puedo escribir de esta manera. Mira qué interesante. Entonces tendrás, amigo o amiga, lo siguiente. Tomo la base, eso fue lo que dijimos. 2. Lo elevo a y, valor que ando buscando. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Al argumento 8. Ahí está. Si tú eres bueno con las tablas de multiplicar, si tienes cierta experiencia, ¿cierto? Ya más o menos puedes calcular cuánto vale i. Pero en general, chiquillos, para resolver esto, lo que tiene que pasar, y ya lo verás o lo veremos cuando lleguemos a las ecuaciones exponenciales, estos dos números tienen que ser de igual base. Cuando digo igual base, estos numeritos tienen que coincidir. Y en este momento 2 no es igual a 8, obviamente. Pero algo tiene que pasar aquí en i tiene que tomar un valor para que se convierta en 8. Entonces lo que se suele usar es el cambio de base. El 8 se escribe con base 2. Tenemos 2 elevado a ¿cuánto me da 8? 2 elevado a 3. Ah, pues ¿y cómo son las bases? Iguales. Entonces significa que i es igual a 3. Luego, el valor de este logaritmo
S es 3. ¿Me comprendes? Hagamos otro ejemplo. Vamos a ver. Pongamos Y. Ahora yo estimo que puede ser sin la Y, ya. Logaritmo, porque ya sabes la forma que tiene esto, ¿cierto? Logaritmo en base 5 de 25. ¿Ya? La base del logaritmo, recuerda, esa parte es muy importante. Es esencial. Entonces, reescribámosla. Ya que se supone que ahora podemos comparar eso con eso. Tienes, ¿cuál es la base? 5, muy bien. Que tiene que estar elevada a un valor que andamos buscando, ok, le ponemos Y, aunque no esté ahí, sabemos que es un valor que andamos buscando. Y eso tiene que ser igual a 25, muy bien. Entonces, ¿a cuánto tú elevarías 5 para que te dé 25? Podrías usar ese razonamiento, o también podrías decir, quiero cambiar la base y escribir el 25 en función de 5. Yo lo hago así, o por lo menos lo explico así inicialmente, por razones pedagógicas. Tengo 5 elevado a Y igual a... El 25 entonces lo puedo escribir como 5 elevado a 2. 5 por 5 son 25. Si las bases son iguales, entonces puedo decir que los exponentes también lo son. Y es igual a 2. Luego ese logaritmo es igual a 2. Si hablamos de la función propiamente, voy a pasar al siguiente nivel, siguiente página. Si hablamos de la función propiamente, tenemos y logaritmo en una determinada base de x. ¿Se fijaron cómo ahora escribo un poquito más rápido en esta herramienta? Eso se llama práctica, chiquillos. Y en matemática es muy importante. Si tuviera que elaborar la tabla, normalmente en la tabla, el profesor en algún primer momento te va a hablar de eso. Tienes que utilizar valores acordes al cálculo que tú vas a utilizar. ¿Ya? Eso como primera cosa. Lo otro, en la tabla los valores que pongas aquí no son nunca negativos. Nunca. A diferencia de la función exponencial. Una vez construida la tabla, las curvas que puede dar a partir de la función logarítmica son vamos a hacerlo aquí, color verde. Tienes en la opción vamos a ver, puede ser creciente, y eso va a pasar cuando la base del logaritmo sea mayor que 1. Exactamente lo mismo que en la función exponencial. Y en el caso de que la base esté comprendida entre los números 0 y 1, será decreciente. Perdón, ahí se nos anduvo desviando un poquito. Vamos a hacer de nuevo esto. Ahí. ¿Ya? Funciona exactamente igual que la función exponencial. Entonces en este caso es creciente y en este caso es decreciente. ¿Ya? Lo otro, se me olvidaba. Aquí tenemos el eje Y, el eje X, Y y el eje X. ¿Ok? Una cosa, en el caso de la
de la exponencial, vamos arriba nuevamente, la curva se dice que es asintótica. ¿Qué significa esto? Que se aproxima infinitamente, si esto lo graficáramos hacia el eje negativo, se aproxima infinitamente al X, pero jamás toca el X. Ese es el concepto asintótico. Y para los decrecientes lo mismo. Esto sigue bajando suavemente, suavemente, se aproxima infinitamente al eje X, pero jamás lo toca. ¿Ya? En el caso del logaritmo, de la función logarítmica, sucede exactamente lo mismo, pero el asintotismo es con respecto al eje Y, como pueden ver ustedes. Se acerca infinitamente, pero jamás logra tocarlo. ¿De acuerdo? Les invito, chiquillos, chiquillas, a que ustedes mismos construyan tablas y grafiquen y comparen y construyan, como le digo, la gráfica, comparen los comportamientos de estas funciones, porque este tipo de análisis es sumamente utilizado en preguntas PSU. ¿Ya? Hoy día lo están viendo los chiquillos de segundo medio, hay cuartos medios que todavía están viendo estos contenidos de acuerdo a las nuevas cambios que se hicieron en algunos planes y programas. ¿Ya? Estimados, donde quiera que estén, un gran saludo, un abrazo, gracias por los me gusta, gracias por las suscripciones. Insisto, suscríbanse, denle like. Un gran saludo de Canal Lubicon. Nos vemos. Hasta pronto.